Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de una interesante teoría que tiene que ver con el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio Hogwarts. Vi esta teoría en Reddit, entonces saludos al usuario Wordhammer, quien inspiró este video. Defensa contra las artes oscuras es una materia importante en Hogwarts. Se supone que debe enseñar a los estudiantes a defenderse contra la magia oscura, las criaturas perversas y las maldiciones, aunque no estoy seguro de que esta materia haya tenido gran éxito. La materia abarca un gran rango de temas, incluyendo reconocer y repeler criaturas oscuras, identificar y contrarrestar maldiciones y aprender hechizos de protección. Pero, mientras Harry estuvo en Hogwarts, y de hecho desde varias décadas antes, la materia tuvo un gran problema en cuanto a las personas que la impartieron. Todos los años que Harry fue a Hogwarts recibieron a un diferente profesor para enseñar la materia de manera distinta. Como podrán imaginarse, esto fue bastante disruptivo en el proceso académico. ¿Y quién sería el responsable de todo esto? Por supuesto, Lord Voldemort. Esto se lo explicó Dumbledore a Harry. Él quería el puesto de defensa contra las artes oscuras. Lo que pasó después de nuestra pequeña reunión lo demostró. Verás, nunca hemos podido conservar a un profesor de defensa contra las artes oscuras durante más de un año desde que le negué el puesto a Lord Voldemort. Y todo esto se puede rastrear hacia los años en los que Tom Riddle terminó su educación en Hogwarts. Poco después de terminar sus estudios, Tom Riddle buscó convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras en su alma mater, parcialmente por su amor por el colegio y también por su fascinación con las artes oscuras. No desperdició el tiempo. Rápidamente aplicó para el puesto con el entonces director Armando Dippet. Después de un tiempo, Dippet rechazó la propuesta de Riddle. Puso como pretexto su edad, pero le dijo que podía volver a aplicar en el futuro si todavía le interesaba. Más de 2 décadas después, Riddle apareció como el enigmático y famoso Lord Voldemort. Buscó la oportunidad de regresar a Hogwarts. Voldemort una vez más intentó conseguir el puesto de defensa contra las artes oscuras, pero esta vez Albus Dumbledore, quien ya era director, reconoció las oscuras intenciones de Voldemort y rechazó su solicitud. A pesar de que Voldemort usó esta solicitud como un pretexto para poder investigar más sobre la magia oscura, reclutar seguidores y ocultar uno de sus horcruxes, quedó furioso cuando le negaron el regreso a la escuela. Después de este rechazo, Voldemort se vengó al embrujar el puesto. Se aseguró de que desde ese momento nadie pudiera dar la clase de defensa contra las artes oscuras durante más de un año. Y en cuanto a la comprensión que tenemos de la historia de Harry Potter, todos aceptan esto tal como es. Nadie puede estar en el puesto durante más de un año, y eso es todo lo que hay que saber. No hay explicación sobre por qué un año o cómo se limita ese año. ¿Cómo es que esta maldición funciona en realidad? Sabemos el resultado, pero no tenemos mucha información sobre el proceso, y hoy quiero hablar de una interesante teoría que agrega una capa de profundidad a esta perversa maldición de Voldemort. Quizá sugiere que esto es más siniestro de lo que parece. En esencia, la siniestra teoría dice que quien ocupe el puesto de defensa contra las artes oscuras está destinado a enfrentarse por sus peores miedos. Desde el momento en que firman el contrato y ocupan el puesto, su destino está escrito. Pasemos por la lista de profesores que ocuparon el puesto durante la época de Harry en Hogwarts. Analicemos esto con más detalle. Quirinus Squirrel, mago inglés mestizo nacido en algún momento en la década de los 60. Quirrell era inusual y delicado, pero era muy talentoso como estudiante. Frecuentemente lo molestaban. Gracias a eso, el ansioso Quirrell se volvió aún más ansioso. También tenía sensación de no encajar, lo cual lo llevó a tener un interés en particular por las artes oscuras, una rama peligrosa y complicada de la magia que podía conseguirle a Quirrell la atención y el respeto que siempre deseó. En 1990, después de dar durante varios años la clase de estudios muggles en Hogwarts, Quirrell, digamos que, se cansó. Esto llevó a que se tomara un año sabático para conseguir experiencia de primera mano. Sin embargo, el verdadero objetivo de Quirrell era encontrar a Lord Voldemort. Alimentado por la intensa necesidad de reconocimiento y de ser aceptado, Quirrell se dedicó a ser quien encontrara a Lord Voldemort. Pensaba que al hacerlo todos lo respetarían. Y eso fue lo que sucedió. Sí lo encontró, pero no salió como lo planeó.
ya que fácilmente fue manipulado y controlado por Voldemort. Voldemort nos recuerda lo fácil que fue Quirrell de manipular. Un mago, joven, ingenuo y maleable, se atravesó en mi camino en el bosque que era mi hogar. Él parecía la oportunidad con la que había estado soñando. Él era profesor en el colegio de Dumbledore, y era fácil someterlo a mi voluntad. Me trajo de vuelta a este país y, después de un tiempo, tomé posesión de su cuerpo para supervisarlo de manera cercana mientras ejecutaba mis órdenes. Mientras Quirrell estuvo vivo, su gran deseo fue el reconocimiento. Era inteligente, capaz y no tenía miedo de trabajar, pero por alguna razón nunca se le dio el reconocimiento que buscaba. Es decir, que el mayor miedo de Quirrell era jamás recibir ese reconocimiento. Vivir una vida donde sus contribuciones para la sociedad fueran frecuentemente ignoradas. Después de ser superado por Voldemort, Quirrell se enfrentó a este miedo de frente. Bajo el control del Señor Tenebroso, perdió su valor y fue desechado. La peor parte de todo esto es que su muerte ni siquiera se investigó. El destino no fue amable con el pobre Quirrell, quien se enfrentó a sus peores miedos de la peor manera posible. Gilderoy Lockhart. De adolescente, Lockhart era un muchacho astuto, puesto, y se dio cuenta desde muy joven que era mágico. Eso se le subió a la cabeza, infló su enorme ego aún más. En 1975, Lockhart comenzó a estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Cuando atravesó las puertas del colegio, se decepcionó, ya que se dio cuenta de que en una escuela llena de magos y brujas, él era simplemente alguien más. En el mundo Muggle, Gilderoy era excepcional, pero aquí no destacaba, y era lo que más deseaba. En la vida adulta conocemos a un Lockhart que es arrogante, egoísta y francamente tiene delirios de grandeza. A lo largo de su vida, logró aprovecharse de los logros de magos poderosos y brujas capaces. Usó encantamientos de memoria para que olvidaran lo que habían hecho. Como no había nadie para reclamar los logros de Lockhart que supuestamente eran de él, y nadie que refutara que Lockhart no los había hecho, él se llevó el crédito. Eso me lleva al miedo más grande de Lockhart, quedar expuesto como alguien nada excepcional. La existencia de Lockhart fue todo un fraude, un intento de comunicar al mundo exterior que era más increíble de lo que realmente era. Y durante su época como profesor, el peor miedo de Lockhart se volvió realidad cuando quedó expuesto. Remus Lupin. Para mí, Remus Lupin fue el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras, pero eso de todas formas no le logró nada más allá de un año en el puesto. Quizá uno de los aspectos más difíciles de la existencia de Lupin era que era un licántropo, una condición mágica que transforma a magos y brujas en hombres lobo. Lupin tenía esta condición desde que era niño. Fue infectado por Fenrir Greyback. Tuvo que lidiar con ella durante gran parte de su existencia. Y quizá uno de los más grandes miedos de Lupin era quedar expuesto como un hombre lobo, debido al gran estigma que había contra los licántropos en la sociedad mágica, y también temía a perder el control en su forma de hombre lobo y arriesgar a aquellos más cercanos a él. Mientras fue profesor de defensa contra las artes oscuras, Lupin se enfrentó a ambas situaciones en un periodo bastante corto. Barty Crouch Jr., el falso Moody. En el ciclo escolar 94-95, Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody con poción multijugos, impartió la clase de defensa contra las artes oscuras. De manera interesante, a pesar de ser un mortífago, Barty Crouch hizo un buen trabajo al enseñar la materia. Sin embargo, al actuar como un profesor impostor, fue obligado a enfrentarse a diferentes situaciones que llevaron a la manifestación de sus miedos. Primero, en lugar para mantenerse encubierto, tuvo que matar a su propio padre, Barty Crouch, quien era una figura importante en el Ministerio de Magia y se oponía a Voldemort de manera abierta. Este acto demostró lealtad a Voldemort, pero también resaltó el miedo y la desesperación que lo alimentaban. Adicionalmente, el papel de Barty Crouch Jr. en el Torneo de los Tres Magos, el cual estuvo manipulado para permitir la resurrección de Voldemort, lo llevó a perderse el momento en el que su maestro volvió. Esta oportunidad probablemente intensificó su miedo y ansiedad sobre poder estar con Voldemort y las consecuencias de no poder cumplir con sus solicitudes. Los mayores miedos de Barty Crouch Jr. tenían que ver con su misión de servir a Voldemort y las consecuencias que vendrían con eso. Era conocido por su gran compromiso con el Señor Tenebroso, y tenía miedo de decepcionarlo o de enfrentarse a su ira si cometía algún error o fracasaba de cualquier manera. Al final del mismo año escolar, cuando Barty Crouch Jr. quedó expuesto como un impostor, recibió el beso del Dementor.
un destino que eliminó su alma. Este encuentro con un dementor solidifica el tema del miedo en su historia. Lo dejó sin ninguna esperanza ni identidad. Dolores Umbridge. El periodo de Dolores Umbridge como profesora de defensa contra las artes oscuras quedó marcado por sus métodos estrictos y opresores. Fue elegida por el Ministerio de Magia. Su meta principal era controlar la materia y asegurarse de que se propagara la información del ministerio. Si bien en su época como profesora no se enfrentó a sus propios miedos y se presentaron situaciones que revelaron su verdadera naturaleza e ideología. El miedo de Umbridge no estaba relacionado con vulnerabilidades personales ni traumas del pasado, sino con el miedo de perder el control, el miedo a todo lo que ella consideraba caótico o fuera de su autoridad. Además, Umbridge tenía enormes prejuicios, detestaba toda clase de criaturas mágicas y tenía cierto desdén por los hijos de Muggles. Al final, Umbridge perdió toda autoridad. Fue víctima de mestizos y de criaturas mágicas. Todo porque fue engañada por una hija de Muggles. Ouch. Harry Potter. Aunque no fue profesor de manera oficial, Harry sí dio la materia a puerta cerrada durante la época de Umbridge en Hogwarts. En este momento se formó el ejército de Dumbledore, y los amigos de Harry recibieron enseñanzas en cuanto a la magia tenebrosa y cómo defenderse de ella, por ejemplo el encantamiento Patronus. Resulta que ni siquiera Harry, quien no fue profesor de manera oficial, logró evitar la maldición de Voldemort. En ese mismo año, su relación con Cho Chang hace implosión. Es atrapado por Umbridge, consecuencia de su mayor rival, Draco, y hasta pierde lo más cercano a un padre que le quedaba, Sirius. Perdió a sus padres de muy joven. Creo que el mayor miedo de Harry era quedarse totalmente solo, sin amigos ni familia. En este punto en la historia, podríamos decir que Harry tenía una relación más cercana con Sirius que con alguien más, debido a la conexión con sus padres. Severus Snape. Fue el profesor de defensa contra las artes oscuras en el sexto año de Harry en Hogwarts. En teoría, Severus Snape debía ser el profesor perfecto para la materia. Dominaba profundamente ambos espectros de la magia y sabía más sobre las artes oscuras que la mayoría. Era el candidato perfecto para enseñar a los estudiantes a defenderse. Sin embargo, ni siquiera Snape, quien había deseado estar en el puesto durante muchos años, se libró de la terrible maldición de Voldemort. Fue en ese mismo año escolar que Snape tuvo que empezar a tomar cartas en el asunto en cuanto a sus lealtades. Snape fue alguien malo que se volvió bueno, y eso se confirmó más adelante, pero por un tiempo no quedó claro de qué lado estaba. Al final del ciclo escolar, Snape es obligado a elegir un bando y a arruinar su reputación ante los ojos de quienes respetaba, incluso si fue mera cuestión de perspectiva. El mayor miedo de Snape era fracasar en su promesa de proteger al hijo de Lily, Harry, debido a sus propios errores. En el núcleo de esta responsabilidad estaba su colaboración con Dumbledore, la única persona que en verdad comprendió los motivos de Snape. Irónicamente, en ese mismo año, Snape se enfrentó a la terrible tarea de tener que matar a Dumbledore. Este inimaginable acto, sin duda, dejó a Snape sintiéndose asustado y aislado con un conflicto interno. Amicus Carrow. Los Carrow, Alecto y Amicus, aceptaron puestos como profesores en el séptimo año de Harry en Hogwarts, o el que debió ser el séptimo. En esta época, Voldemort ya estaba en control del colegio. Esto fue parte del plan de los mortífagos para adoctrinar a los estudiantes con magia oscura y eliminar toda resistencia. Enseñar no solo les permitió a los Carrow propagar su ideología, sino que también les presentó situaciones que los obligaron a enfrentarse a sus propios miedos. En primer lugar, como mortífagos, los Carrow eran leales a Voldemort. Presenciaron la caída del Señor Tenebroso, conforme Harry Potter y sus aliados crecían en su lucha contra el mal. Eso, sin duda, fue un gran golpe en cuanto a su confianza. Apareció la posibilidad de que el Señor Tenebroso perdiera su poder e influencia. Además, sus acciones como profesores se alinearon con el régimen de Voldemort. Eso llevó a su caída. Después de la derrota de Voldemort, los Carrow fueron capturados por la Orden del Fénix y enviados a Azkaban, la prisión que habían evitado hasta entonces. Este giro de eventos los obligó a enfrentarse al miedo y la desesperación de perder su libertad y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En un cruel giro del destino, Harry Potter, quien frecuentemente había sido víctima de la crueldad de los Carrow, contraatacó con la maldición Cruciatus contra Amicus después de haber insultado a la profesora McGonagall. Este acto les dio una probadita de su propia medicina,
llevó a los Carroll a experimentar el dolor y sufrimiento que habían provocado a otro. Este pudo ser un punto de inflexión en el que se vieron obligados a enfrentarse al miedo y a la angustia que causaron a sus propias víctimas. Conclusiones. La maldición de Voldemort en el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras es un resultado directo del rechazo a su solicitud. Se creía uno de los candidatos más aptos para el puesto. Voldemort diseñó la maldición para que a cualquiera que ocupara el puesto le quedara claro quién era superior. Esta maldición termina con la muerte de Voldemort, no debido a la regla general de que las maldiciones acaban cuando muere quien las conjura, sino porque él ya no estaba disponible para asumir el puesto. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan? ¿Se habían preguntado cómo funcionaba esta maldición? Díganlo en los comentarios y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.